Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, seguimos meditando en este tiempo de Pascua el discurso del pan de vida que Jesús nos regala en el capítulo 6 de San Juan. Es el discurso eucarístico más extenso y más profundo para que entendamos el misterio, la profundidad, la belleza del sacramento de la Eucaristía. Jesús declara: yo soy el pan de vida. Eso es la Eucaristía, es Jesús que se nos comunica, se nos da como alimento de vida eterna. Cuando nosotros comulgamos, nosotros pensamos que estamos comiendo el cuerpo de Cristo, y está bien, porque Jesús dice: el que coma de mi carne tendrá vida eterna. Pero se desarrolla también misteriosamente, invisiblemente para nosotros, un misterio, una realidad muy profunda, y es que Jesús nos comulga a nosotros. Es muy misterioso, muy lindo también pensarlo, porque nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo y somos injertados en el cuerpo de Cristo en el momento del bautismo, pero cada vez que comulgamos, Jesús también nos va incorporando más a su propio cuerpo, nos va regalando su propia sangre, su propio espíritu. Vivimos más en Jesús y Jesús vive en nosotros. Entonces es el misterio más hermoso que tenemos entre los 7 sacramentos. Sin duda, claro, para nosotros el bautismo es esencial porque pasamos a ser hijos de Dios, se nos borra nuestro pecado. También tenemos la posibilidad de salvarnos, de llegar al cielo. Pero para perseverar en esta vida cristiana es esencial comulgar. Esto no es algo que puede ser o no ser. Jesús lo pone como condición. El que quiera salvarse, el que quiera vivir en mí, tendrá que comer mi carne, tendrá que beber mi sangre. Solo así podrá tener vida eterna, vida eterna. Entonces es tan maravilloso pensar que nosotros tenemos la Eucaristía y que tenemos que luchar por ella, porque es esencial la misa. ¿Dónde está la iglesia? Donde se celebra la Eucaristía. Si se acabara la Eucaristía, no tendríamos más iglesia. Esto sucedió una vez en una comunidad del norte de África, en los primeros siglos, cuando se perseguía a los cristianos, y entonces el encargado de los romanos era un pretor, ¿no es cierto?, que quería mucho a los cristianos, también los admiraba, pero era romano, y le dijo al sacerdote de esa ciudad que no celebraran misa en ese tiempo de persecución, porque se abrió una temporada muy cruda de persecución en todo el imperio. Entonces el sacerdote junto con los fieles prefirieron morir y le dijeron al romano: mejor mátenos nomás, porque nosotros queremos seguir celebrando la misa y sin la misa no podemos vivir. Así de simple. Tan fuerte para los primeros cristianos, que no solamente arriesgaban tal vez pasar un mal rato o una multa, como estamos viviendo hoy en este nuevo tiempo de persecución de la Iglesia, sino que ahí era mucho más duro, porque arriesgaban sufrir, ¿no es cierto?, la pena de la muerte, la pena capital. Pero ellos seguían yendo a misa,
porque el verdadero cristiano ama la Eucaristía por sobre todas las cosas. Porque si tenemos fe, reconocemos que la Eucaristía no es solamente un signo que representa a Jesús, sino que es Cristo mismo. Yo soy el pan de vida. Y si es Cristo, si es Dios, entonces debemos adorarlo con todo nuestro ser, amarlo con todo nuestro corazón y hacer todo lo posible para estar con Él lo más posible en la capilla de adoración perpetua y ojalá también poder comulgar. Es cierto que siempre tenemos que decir en este tiempo de pandemia, la mayoría no puede, aunque quiere, y la comunión espiritual es muy importante, pero bienaventurados los que pueden venir también a la iglesia, destinar tal vez uno de los permisos que tiene de la semana, sacrificar un permiso para venir a la misa y comulgar, porque es esencial, queridos hermanos, el que coma de mi carne tendrá vida eterna. Entonces, esta palabra hay que tomarla en serio y vivirla con mucha, mucha fe. Así los primeros cristianos también daban su vida por Jesús. Y vemos acá en los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 8, que después de la muerte de Esteban, que meditábamos ayer, se desató una persecución muy grande contra todos los cristianos y ellos tuvieron que dispersarse desde Jerusalén hacia el resto de Israel. Entonces la persecución provocó algo maravilloso, que la iglesia se expandió, creció. Entonces Dios siempre saca un bien de los males que nos toca sufrir. Si nos toca estar perseguidos, Jesús nos dice, felices los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos toca tener hambre de Dios, como tantos de ustedes que nos acompañan por las redes sociales y no pueden venir a misa, bueno, Jesús les dice, felices los que tienen hambre de salvación, hambre de justicia, porque serán saciados. Y hoy justamente el Señor dice, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed, porque su alma va a estar llena del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que consoló, que fortaleció a un gran santo que nosotros deberíamos venerar más en nuestra iglesia de San José de la Mariquina y que hoy celebramos. ¿Ustedes saben qué santo se celebra hoy en el calendario de los santos? San Conrado Capuchino, no San Conrado de la Edad Media, sino que San Conrado de Alemania, que era capuchino, de estos capuchinos bávaros, justamente los que han venido a evangelizar en nuestra tierra. Y esta imagen de San Conrado la tenemos en nuestro templo, está ahí, entrando a la iglesia a la izquierda, a la derecha, tenemos a San Conrado. Entonces, si alguien no sabía cuál es ese santo, es un santo muy cercano para nosotros, porque San Conrado, que vivió hasta fines del siglo XIX, ya se había enterado de la misión de los capuchinos bávaros en esta tierra. Y él rezaba también por San José de la Mariquina. Incluso hay testimonios de eso. Así es que este San Conrado tiene una característica que a nosotros, particularmente en esta comunidad, nos debe identificar mucho. Incluso hoy podríamos decir que ojalá San Conrado sea el patrono de nuestra capilla de adoración perpetua. ¿Saben por qué? Porque San Conrado era un adorador a tiempo completo. Siempre que podía estaba adorando la Eucaristía. Él era un santo que era portero del convento de los capuchinos. Se le reconoce por su gran caridad también con los pobres. Si ustedes lo ven en esta imagen, está con la mano extendida, la mano derecha, porque ahí en el fondo lleva un pan. La imagen de San Conrado original, donde está él enterrado, aparece esta imagen de San Conrado entregando un pan a los niños que vienen a pedir. Era un santo muy humilde, amante de la Eucaristía, y cuando no podía adorar a Jesús en la Eucaristía, él estaba rezando el Santo Rosario. Era un gran amante de la Virgen en la oración del Santo Rosario. Así es que San Conrado no es por casualidad que lo tenemos acá en esta imagen maravillosa, tan bonita, que es una reliquia. Junto con esta imagen tenemos a San Francisco de Asís, porque los capuchinos son de espiritualidad franciscana. Bueno, entonces, qué bonito este día maravilloso que nos muestra que tenemos un santo, un protector, un intercesor que ama la Eucaristía
Y la Eucaristía, entonces, hoy día nos dice Jesús: yo soy el pan de vida. Jesús es la Eucaristía. Y por tanto a Él debemos rendirle todo honor, toda gloria, todo nuestro amor, nuestro cariño, y ojalá siempre estar a favor de la vida, porque el que comulga recibe la vida eterna y debe entonces trabajar y luchar por la vida con mayúscula. La solución de los problemas del hombre no es la muerte, sino la vida. ¿Y quién es la vida? Es Jesús. Claro que a veces para recibir a Jesús debemos aceptar las cruces, los problemas, las dificultades, igual como Él las vivió, porque si nos unimos a los sufrimientos y a la muerte de Cristo, con Él conoceremos también la resurrección. Por eso es que es tan diabólica la ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, que es la ley de eutanasia, la ley de que llaman ellos con un eufemismo terrible, muerte digna, que en el fondo es decir, la solución de los problemas de los enfermos es hacerlos morir, y la solución nunca será la muerte, sino la vida. Los cristianos optamos por la vida, porque Cristo es la vida, y pensar que la muerte puede solucionar algo es una ilusión. Aparentemente es un acto de caridad, de humanidad, ahorrar los sufrimientos de un enfermo terminal. Ese se supone que es la intención al aprobar esta ley. Pero si nosotros como cristianos creemos en la vida eterna, entonces esta eutanasia o suicidio asistido debemos entender que es algo realmente satánico, hermanos. Es muy feo, horrible, porque la persona, el último acto que quiere hacer, porque tiene que ser con consentimiento del enfermo, el último acto que tiene es querer morir, es optar por la muerte. Y entonces, quien es cristiano no puede optar por la muerte, opta por la vida, porque el único que puede quitar la vida es Dios, que nos la ha dado. Y además el cristiano no debe renunciar a su cruz. Y si su cruz es sufrir la enfermedad terminal, bueno, que se asocie con ese sufrimiento a Cristo y podrá tener la vida eterna. Hoy Jesús dice: el Padre me ha dado a todos mis hijos y nadie me los va a quitar. Si nosotros comulgamos, si nosotros creemos, si nosotros adoramos y seguimos a Cristo, Él estará con nosotros también en esa enfermedad terminal, dolorosa, que será como tal vez un purgatorio ya en la tierra, pero que nos permitirá acceder a la vida eterna, porque ese es nuestro calvario. Debemos pasar también la puerta estrecha con Jesús, la cruz, y después viene la resurrección. Si nos ahorramos, entre comillas, tomamos el atajo de la eutanasia, entonces nos separamos de Cristo. Estamos optando por la muerte, no por la vida. Y hay peligro de condenación eterna, porque hemos de recordar, queridos hermanos, que todo ser humano que llega a este mundo ya está condenado, solamente por nacer. Por eso Jesús no vino a condenar a nadie, porque ya estamos condenados. Jesús vino a salvarnos. ¿Por qué digo que estamos condenados? Porque todos nacemos en pecado original. Y si Cristo no interviene, si Jesús no derrama su sangre, no resucita, no nos entrega su cuerpo, no nos perdona nuestros pecados, es imposible que nos salvemos. Entonces, para salvarnos, para vivir en Cristo, debemos creer en Él, aceptarlo con todo nuestro ser y ojalá también aceptar la cruz cuando llegue, sea esta la persecución, sea la enfermedad, sea lo que sea. Lo importante es estar unido a Jesús, porque solamente con Él tendremos vida eterna, y Él nos protegerá. Él estará sufriendo, pero dándonos fortaleza en nosotros, porque Él vive en nosotros. Así sea. Amén.